El año 2021, por primera vez, la izquierda nacional en el país gana un proceso electoral. Y lógicamente, esto en un estado clasista como es el Perú, no podía ser del agrado para todos. Tal es así que el enemigo político, antes de que el presidente pueda asumir sus funciones oficialmente, comienza a tejer un golpe de Estado que lo logra concretizar en un tiempo récord de 1 año y 4 meses. Aquí debemos analizar factores externos como factores internos que coadyuvaron al desarrollo de todo este fenómeno. Dentro de los factores externos tenemos a la clase dominante del país. Clase dominante que está compuesta por el poder empresarial y el poder financiero. El primero representado por la CONFIEP y por la Sociedad Nacional de Industria. Y el segundo por la Asociación Nacional de Bancos. Ellos temían de que se instale un Estado comunista, de que se les expropie todos sus bienes, de que se liquide las posiciones dominantes monopólicas y oligopólicas, y finalmente de que se les cobre sus históricas deudas tributarias, laborales y medioambientales. Para concretizar sus aspiraciones conspirativas, estos señores contaban con 3 brazos ejecutores. El primero son los órganos de justicia, principalmente el Ministerio Público, el cual comenzó a perseguir al partido y al presidente. Al partido comenzaron a aperturarle una causa denominada los dinámicos del centro, con lo cual buscaban neutralizar al partido en el gobierno, inhabilitar a sus dirigentes, inhabilitar a sus cuadros técnicos profesionales para que no asuman los cargos ministeriales. Buscaba también incautarle sus bienes y sus cuentas para finalmente proscribirlo y no tener una experiencia desagradable como en ese proceso electoral del triunfo de la izquierda. Al presidente comenzaron también a aperturarle causas como el Puente Tarata, el caso Anguía, el caso Gabinete en la Sombra, el caso Petroperú, el caso Los Niños, y también investigar a su personal allegado, como el caso de Bruno Pacheco, Heiner Alvarado, Juan Silva, entre otros. Todo esto tenía un fin: presentar al gobierno como una estructura corrupta y sobre todo de izquierda. El segundo brazo ejecutor es la gran prensa, los medios de comunicación, tanto privados como estatales, tanto de la prensa nacional como la prensa internacional. Lógicamente, no son cualquier medio, son los medios hegemónicos y los medios dominantes del país, donde encontramos al Grupo Comercio, que maneja la prensa escrita, la prensa hablada, la prensa digital y maneja el Canal 4. Al Grupo ATV, al Grupo Latina, que es financiada por las AFPs, al Grupo RPP, y también al canal estatal y a la radio nacional, que estaban dirigidas por personas que provenían del empresariado privado. Y cuando el presidente los quería destituir para que cambien su línea editorial a favor del gobierno, comenzaba una protesta masiva que se estaba sacando a los profesionales que habían entrado por méritos propios. También a esto se sumó la prensa internacional, recordando la entrevista que le hizo el señor Rincón al presidente de la República y trajo casi un conflicto internacional con Bolivia. Todo esto tenía un fin: desmoralizar al pueblo, desencantar al pueblo de su gobierno que había electo,
desprestigiar a los líderes y abortar una futura defensa del gobierno por parte del pueblo frente a estos actos de corrupción. El tercer brazo ejecutor son los servicios de inteligencia estatal, donde está la inteligencia policial, militar y financiera. La inteligencia policial se dedicó a captar agentes. Algunos lo hacían por convicción, otros lo hacían por dinero, pero la gran mayoría lo hacían por chantaje. Esta inteligencia policial no se limitó a eso, sino realizó seguimiento, video, vigilancia, interceptación telefónica y además de buscar información por fuente abierta. La inteligencia militar, por su lado, comenzaba a trabajar proyectos de ley mediante sus congresistas para que el presidente pueda perder la potestad de remover al comandante general de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, inclusive al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo desarmaba de sus potestades, pero a la vez le juraban fidelidad y lealtad al presidente si es que en algún momento se vaya a tomar alguna medida de excepción, haciendo que el presidente esté confiado en sus famosas Fuerzas Armadas y policiales. También debemos analizar el frente interno que contribuyó a la caída del presidente Castillo. Uno fueron los asesores, y ahí tenemos al señor Aníbal Torres, un fujimorista convicto y confeso por sus antecedentes, y que se apareció en la segunda vuelta electoral con fines oportunistas y de ocupar los cargos que ya conocemos. Betsy Chávez, también trabajadora parlamentaria con el fujimorismo, que lamentablemente llegó por nuestro partido al poder, pero después renunció y ocupó cargos ministeriales e inclusive el premierato. Y a esto se sumaron otros oportunistas como Guillermo Bermejo y su grupo de asesores legales, quienes supuestamente le estaban dando un respaldo procesal judicial al presidente, cuando en el fondo presumiblemente tenían otras intenciones. El segundo error en el frente interno es haber renunciado al Partido Perú Libre o haberlo hecho de lado del gobierno, sustituyéndolo por la socialdemocracia caviar. Eso fue un gran error porque el presidente perdió allí un soporte ideológico, político, programático, y además perdió militantes que podían organizar la defensa del pueblo frente a cualquier intento de derrocamiento. El tercer error en el frente interno es fraccionar la bancada del partido por el mismo presidente de la República, haciendo de que Fuerza Popular pase a ser la bancada con mayor número de parlamentarios, que era el partido que lo amenazaba constantemente con la vacancia presidencial. El otro gran problema en el frente interno es el no cumplimiento de las promesas electorales, no cumplimiento del programa de gobierno. Es más, ni siquiera existía la intención de hacerlo, como el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, la nacionalización de nuestros recursos estratégicos y combatir todo espacio de monopolios u oligopolios o exclusividad del mercado que se habían apropiado los malos empresarios. Otro gran problema que se observa dentro del frente interno del presidente Castillo es no haber confiado en el pueblo, no haber confiado en realizar los grandes cambios, porque de haberlo hecho, no solamente la costa, la sierra
o la selva lo hubieran respaldado, sino hasta los pescados del mar territorial lo hubieran hecho. Bastaba el gesto político o el intento. Todos estos factores externos e internos condicionaron el clima para que el presidente, frente a las amenazas de vacancia, entrara en un momento de desesperación y planteara realizar un golpe de Estado más conocido como un autogolpe, confiado lógicamente en las Fuerzas Armadas, a través de su ministro Bobbio, quien le habría garantizado ese apoyo. Sin embargo, esto no se dio. Castillo lanzó su mensaje a la nación de golpe y las Fuerzas Armadas y policiales le dijeron que no lo iban a apoyar. Al no apoyarlo, el presidente fue inmediatamente arrestado, pese a tener inmunidad en ese momento, fue procesado, fue encarcelado y fue vacado sin el debido proceso, consumándose el golpe de Estado militar parlamentario que el día de mañana, 7 de diciembre, cumple un año, a partir del cual empezó una dictadura brutal, con 67 muertos, con cientos de heridos, de discapacitados, y hace poco, con leyes que están sancionando hasta con 15 años la protesta social. Esto lógicamente nos da una lección, que la derecha, así uno gane por elecciones, así uno tenga una buena postura parlamentaria, cuando le toca sus intereses, ellos patean el tablero. Dan el golpe de Estado blando, como en este caso, y si es que esto no les resulta, como en Bolivia, dan un golpe militar clásico. Pero esto no debemos olvidar. Esto ha sido la historia del Perú toda la vida. El primer presidente que tuvo el Perú, Rivagüero, entró por un golpe de Estado a la Junta de la Mar. Y hoy en día, al día de hoy, estamos con una presidenta que ha entrado por golpe de Estado. Es decir, esta tradición algún día tiene que acabar. Muchas gracias.